Quería que habláramos sobre el tema de la memoria. Bueno, pues seguramente leíste tú aquel libro autobiográfico de Gabriel García Márquez, Vivir para contarla. Sí. Y ahí dice una frase que me gustó muchísimo: la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Buenos días, Toño. Muy buenos días. Esa frase del Gabo la avalarían muchos neurocientíficos, ¿eh? La memoria no es simplemente sacar del arcón de los recuerdos, precisamente esos recuerdos. Cada vez que evocamos algo, lo modificamos. De alguna manera lo alteramos, agregando cosas de nuestra experiencia más reciente. Esto lo sabía el grandioso Borges, que, como tú sabes, de los escritores en español, bueno, siempre lo he dicho, es mi escritor favorito. Tiene varios cuentos donde aborda de manera muy concreta el tema de la memoria. Quizá el más célebre, aunque son varios y todos buenos, es Funes el Memorioso, donde se habla de un hombre de extracción humilde, ahindiado, llamado Irineo Funes, que sufre un accidente, cae de un caballo y queda tullido. A él lo descubre después de haber hecho otro descubrimiento portentoso. Su percepción es otra y su retentiva, sobre todo, es otra. Todo lo recuerda con lujo de detalles. El personaje que cuenta esa historia también tiene el apellido Borges, podemos suponer que es el mismo Borges, claro que todo esto es ficción, y platica que estando él en aquella zona de chacras, de granjas, de rancherías, Irineo Funes le pide historia natural de Plinio y un diccionario para la recta inteligencia del latín, porque todavía no lo aprende. Por supuesto, el personaje que lleva el apellido Borges, pues dice, como si fuera tan sencillo aprender el complejo, el señorial, el clásico latín. De todos modos, lo manda por deber de cortesía, y grande su sorpresa constatar que en un brevísimo tiempo Irineo Funes memoriza todo el libro de Plinio y puede recitar con la prosodia adecuada, con la pronunciación perfecta, los textos de Plinio. Un hombre, Irineo Funes, que recuerda a todo. Sin embargo, el mismo personaje Borges dice, sin embargo, no creo que sea estrictamente inteligente, porque ¿qué es la inteligencia? ¿O qué es el pensamiento? El pensamiento elevado es olvidar las diferencias. Y Funes recordaba absolutamente todo. Nosotros diríamos hasta los detalles más nimios. Cuando nos quedamos con lo esencial, mi querido Juan, con lo importante, con lo relevante, tenemos mucho margen de maniobra, mucha capacidad de respuesta. De hecho, esa es la esencia de la inteligencia, entre otros lo dice Piaget. La inteligencia es esa capacidad para adaptarnos a las exigencias del entorno, para resolver problemas, para dar las mejores respuestas que cada circunstancia amerita. Implica conductas flexibles, implica comportamientos muy plásticos. Fíjate, mi querido Juan, que olvidamos por algo. A veces renegamos porque se nos olvidan ciertas cosas, pero el olvido forma parte de nuestras herramientas. La evolución, o si quieres, el creador ha querido que olvidemos las cosas. Imagínate, por ejemplo, un soldado que participa en una batalla cruenta y, queriendo o no, también es artífice de una masacre. Retorna a su casa si tiene la fortuna de sobrevivir, pero todas las noches se despierta en la madrugada sudando frío, gritando como loco, porque en sus sueños, en este caso malos sueños o pesadillas, avalemos la convención, se ve a sí mismo
cometiendo injusticias contra gente inerme, contra inocentes que son las víctimas de todas las guerras. Eso tiene un nombre en psicología, yo lo recuerdo. Sí, se llama estrés postraumático de guerra. Bueno, lo del estrés postraumático de guerra, sí, pero me refiero al hecho de lo que son los recuerdos, que decías tú que la evolución o el creador, como se quiera llamar, nos ayuda a olvidar recuerdos que son nocivos. En la psicología eso se llama nociceptores, es decir, el olvidar recuerdos nocivos. Y los beneceptores es también otro mecanismo de defensa que nos ayuda a recordar precisamente los que son benéficos, ¿verdad? Entonces, nociceptores y beneceptores, y los seres humanos, bueno, tenemos en la medida de nuestra personalidad más acendrado uno que el otro. Sí. Sin embargo, llega a tales extremos la angustia, más que ansiedad, la angustia, la desesperación de la pobre gente atormentada por la evocación involuntaria de esas experiencias traumáticas, que algunos se suicidan, otros terminan como huéspedes permanentes de hospitales psiquiátricos. Aparte de la psicoterapia en todas sus modalidades, existe también farmacoterapias de avanzada. Algunas medicinas han probado ser eficaces, y así como se descubrió un tanto azarosamente que un medicamento que se usaba para la hipertensión y problemas circulatorios y males cardíacos, el sildenafil, servía para tratar ciertos casos de disfunción eréctil, conocida popularmente como impotencia. Se ha descubierto que ciertos fármacos, por ejemplo, el propranolol, en Holanda, en Países Bajos, mejor dicho, se ha descubierto que ayuda a olvidar esas experiencias que tanta ansiedad, más que ansiedad, insisto, angustia generan y hacen sufrir a la gente. Pero la inquietud de nuestra querida radioescucha Alma Rosa Pérez se debe a que te escuchó emplear el verbo machetear, y que también en algunos mensajes propagandísticos del gobierno federal, el señor presidente de la República y el secretario de Educación Pública, ellos insisten en que la reforma educativa implica usar más la inteligencia y otras facultades cognitivas y abandonar el memorismo. Y que supuestamente tú habías mencionado también la palabra machetear. La señora Alma Rosa Pérez decía, como que han atacado mucho la memoria. Y yo le decía, indebidamente, se han ido al otro extremo. Ciertamente hay que evitar el citacismo. ¿Qué es eso? Repetir como pericos cosas para dar la lección o para pasar un examen, y luego de inmediato se olvida todo. Yo quise hacer esa aclaración, bueno, me esperé hasta el programa de hoy, dije algo la semana pasada al respecto, en el sentido de que machetear no es memorizar. Machetear es, como tú lo dices, repetir como perico, sin el contexto, sin saber el significado de lo que estás hablando. Saber fechas, nombres, lugares, sin que sepas cuál es el contexto que hay, y sin que sepas tampoco cuáles son los antecedentes, cuáles son los precedentes, cuáles son las causas, cuáles fueron las consecuencias de esos hechos históricos, o incluso de lo que es las tablas de multiplicar cuando te las aprendías macheteadas, pero que no lograbas explicar qué era 9 por 9. Sí, 9 por 9, 81, sí, pero ¿qué es 9 por 9, 81? Sí. Y no te lo saben explicar muchos de los niños, porque nada más lo machetean. A diferencia de lo que es memorizar, claro que la memoria es excelente, siempre y cuando, ¿verdad?, tenga esa directriz. Y en ese tenor, pues van las ideas de Bertrand Russell, premio Nobel de Literatura, gran matemático que junto con su maestro Alfred Whitehead, Cabeza Blanca, escribió el libro más formidable de la lógica matemática en el siglo pasado, siglo XX, Principia Mathematica. Bertrand Russell, que por
por ser de amplio espectro, mi querido Juan, por tener tantos intereses, por ser un polígrafo, escribía de 1000 cosas, por ser un polímata, cultivaba varias disciplinas. Creo que es el intelectual más completo del siglo pasado, matemático, literato, historiador, filósofo, divulgador científico. ¿Qué no hizo Bertrand Russell? Llevó una existencia de un siglo, y un siglo a todo lo que daba. Vivió plenamente cada circunstancia. En ese librito que se llama Ensayos de Educación y que puede conseguir en la colección austral de grata memoria, espero que todavía se sigan publicando, reediciones obviamente, Ensayos de Educación de Bertrand Russell insiste en que hay que cultivar la memoria, y él mismo, siendo muy atrevido, siendo un innovador, siendo un reformista, mejor, un revolucionario en temas pedagógicos y didácticos. Bertrand Russell dice, es bueno que la gente aprenda textos selectos por ejemplo, de la poesía clásica. Eso va a mejorar su atención, va a mejorar su comprensión y, por supuesto, su retentiva. En inglés, tú lo sabes, tú tienes muy buen inglés, eso me consta. Learning by heart es la traducción literal, sería aprender por el corazón o mediante el corazón. Y es la frase que se utiliza para aprender de memoria. Feliz coincidencia que en español tenemos el verbo recordar, y recordar como cordial es recordar es volver al corazón. Entonces, cuando captas la esencia de algo, lo retienes, lo integras, lo incorporas, lo haces tuyo. Hay jovencitos que se quejan de que no se les pega nada. Profe, tengo mente de teflón, no se me pega nada, ni el láser me entra. Y sin embargo, te admiras por la retentiva que tienen, por ejemplo, para datos de fútbol americano o de béisbol. O las señoritas, las jovencitas, que no se saben de la vida del ídolo que tienen en la música popular, en la actuación. Y son verdaderas enciclopedias. Y, oye, ¿cómo te aprendiste todo eso? Ah, pues es que me interesa. Piaget definía el interés como sinónimo de valor, y definía el interés como el factor energético de la conducta. Aquello que interesa siempre nos mueve. Por eso interés, motivo y valor, a final de cuentas, comparten la semántica. ¿Y qué es un motivo? Pues lo que nos mueve. Entonces vuelvo otra vez con Piaget. El interés es el factor energético de la conducta, dinamiza nuestras acciones, nos da fuerza, nos transmite un dinamismo que nos hace crecer, que nos hace expandirnos, que nos hace ampliar nuestro horizonte de significatividad. Hay mucha gente que ha abordado el tema de la memoria. Por ejemplo, el humanista Juan Luis Vives decía, la memoria siempre se acrecienta con su ejercicio. Aristóteles decía, la experiencia, que es lo que distingue a los hombres de conocimiento de los hombres bisoños o novatos, la experiencia siempre es fruto de la memoria. Schopenhauer tiene que ver con lo que decía de los jovencitos que se quejan de no tener memoria. Decía, para todo lo que nos interesa tenemos buena memoria. Para aquello que poco nos interesa, todos, sin excepción, tenemos mala memoria. Borges, insisto, llega a decir, nosotros somos memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, somos un montón de espejos rotos. Ese es el poder de la memoria. He hablado aquí en alguna ocasión de un libro, a mí me parece muy importante, que se publicó hace pocos años, un biólogo molecular que se interesó por el tema de las neurociencias, John Medina, de la Universidad de Seattle, escribió un libro que se llama Brain Rules, las reglas para el cerebro. Son 12 reglas. Y la regla 5 y la regla 6 tienen que ver directamente con la memoria. La regla 5, repite para recordar. Repeat to remember. La regla 6, recuerda repetir. Remember to repeat.
Medina dice, por ejemplo, es un desperdicio esperarse a llegar a la casa para repetir los datos esenciales. Él dice, tiene que hacerse a las 2 horas a más tardar de que fue la lección. 2 horas cuando mucho, 2 horas. Y hay, obviamente, entre más repeticiones, pues se arraiga más ese conocimiento. Los jesuitas, concretamente Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, insistía mucho en la repetición, la repetición. Sabemos que las conexiones sinápticas se establecen y se consolidan precisamente por la repetición. La frase esta de que un caballero no tiene memoria, pues es una frase festiva en el sentido de que un caballero no va a andar platicando las experiencias amorosas que ha tenido con ciertas damas. Pero bien que se acuerda lo que ha vivido con cada quien. ¿Por qué? Porque le interesó, porque le apasionó, porque parte de su ser fue en esa experiencia. Excelente, Toño. Y bueno, muy recomendable también un libro, Padre y Memoria, de John Campbell, que habla precisamente, es un ensayo muy interesante acerca de la memoria y cómo de alguna manera incide en lo que decía Gabriel García Márquez, es decir, que la vida no es como la vivimos, sino como la recordamos, a final de cuentas. Toño, como siempre, excelentes tus colaboraciones y te transmito las felicitaciones de un gran número de radioescuchas que se comunicaron. Les recuerdo que esta sección es grabada por algunos sábados, pero a la hora del programa hubo varios comentarios muy positivos. Estoy muy agradecido con todos. Aclaro que estoy dando clase en cierta universidad los sábados, pero esto es algo temporal. De hecho, cada semestre ocurre. Claro. Y afortunadamente GREM ha tenido la generosidad de permitirme grabar lo que normalmente se dice en vivo. La generosidad es tuya, Toño. ¿Algún punto de contacto? Antonio Álvarez Mesta @hotmail.com.